Ya. Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con Ricardo Ingar. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo te encuentras? Todo muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Estás estudiando, trabajando? Sí, estudio en la UPC en la carrera de Administración y Marketing. Ah, listo. Bueno, el motivo de la entrevista de hoy es para hacerte algunas preguntas acerca de hábitos alimenticios que quizás que hayan influido debido a la pandemia, ya sean buenos o malos, y queremos rescatar todo este tipo de información para ver más o menos cómo han sido las tendencias, ¿no? O de mejoras o de cosas malas, ¿no? Según la pandemia. Así que comenzaré con la primera pregunta. Dice, ¿cómo cambiaron tus hábitos diarios, físicos y alimenticios con la llegada de la pandemia? Bueno, a raíz de la pandemia, con el estudio virtual, dejé de ir a la universidad, con lo que he dejado de caminar ese trayecto de mi casa a la universidad, ya que estaba cerca. Claro. Y sí, la verdad también considero que he dejado de hacer ejercicio. Ujú. Antes constantemente bajaba al sótano de mi edificio a correr. Ya Ah, desde que empezó la pandemia, creo, pocas veces he vuelto a correr. ujú. Y con respecto a tu alimentación, ¿empeoró, mejoró? Bueno, creo que ni empeoró ni mejoró, pero digamos que sí comía un poco más, debido a que ¿Parabas en casa? más bien, mi hermano se dedica a la promoción en redes de Ah, restaurantes claro. y lo invitaban a restaurantes, ¿no? Pero a raíz de la pandemia, todas las promociones, toda la comida llegaba a casa y era para Ah, todos. qué cool. Comía más. Qué buena. Y segunda pregunta. ¿Cuáles fueron las actividades más importantes que tuviste que dejar de realizar debido a la pandemia? ¿Algunas de ellas las pudiste realizar de manera remota? Bueno, sí, las dos principales serían la universidad Mm, eh, e iba mucho al cine con amigos o simplemente por gusto para ir a ver las películas de Marvel, ¿no? Pero en ambos casos las pude seguir realizando de manera virtual ujú. con el estudio remoto y obviamente las películas que ya se estrenaban en streaming. Claro. Bueno, tercera pregunta. ¿Consideras que la adaptación de las actividades a modalidad remota generan la misma experiencia de manera presencial? No, la verdad que creo que es muy distinto. Por ejemplo, en el cine, obviamente no tienes la experiencia, más que la experiencia de, bueno, los asientos, ¿no? En Mm, esa experiencia grupal que a veces se siente con las películas y el consumo de canchita que no es tan igual ir y comprar tu canchita que prepararla en casa. Y en cuanto al estudio virtual, tampoco es lo mismo porque muchas veces los profesores utilizan en vez de las diapositivas la pizarra virtual y es muy difícil dibujar, escribir ahí. Y eso, yo también que he estado con lo de las clases virtuales, no considero que es tan interesante como llevar las presenciales. En presencial creo que se siente un poco más y al menos te da un poco más de ganas de escuchar, ¿no? Sí, se vuelve un poco monótono también, creo, en la Sí, virtualidad. era como solamente estudiar para probar el examen, creo. O sea, no estudiabas casi. Sí, básicamente no se aprendía, por así decirlo. Claro, no se aprendía tanto. Sí, tal cual. Eh, ¿Consideras que el confinamiento afectó tu salud física y mental? ¿O mental? ¿O alguna de las dos? Yo creo que, bueno, la salud física, tam- al igual que la alimenticia, digamos, ni mejoró ni empeoró, ¿no? No, no me ha afectado mucho, pero no hago más ejercicio ni nunca he comido tan saludable que digamos. Ujú. Eh, Y con respecto a lo mental, ¿consideras que te afectó en algo? ah, yo diría que no, la verdad, como digo, antes no salía mucho, Ujú. ni siquiera para correr, corría en mi propio edificio, iba solo al cine a lo mucho y a estudiar. Entonces, prácticamente todo el tiempo he vivido, me he dedicado, mejor dicho, a pasar tiempo en casa
Entonces el no poder salir como que no me afectó mucho. Ah, qué bien. Bueno, pregunta 5. ¿Qué métodos utilizaste para llevar la situación? ¿Te han ayudado en algo? O sea, ¿qué cosas hacías en pandemia para quizás divertirte un poco más? Cuando no podías ir al cine, salir a comer. Ah, bueno, como había mencionado, el streaming suplantó un poco el ir al cine, pero Mm, además el jugar videojuegos me ayudó bastante. Podía seguir teniendo esa experiencia de conversar con los amigos y divertirnos juntos. claro. Pregunta 6. Estando en la última etapa de la pandemia y con la llegada de las actividades remotas para quedarse en casa, ¿consideras que estas generarán una tendencia a las personas hacia una vida más sedentaria? Creo que sí, porque te ahorras, digamos, bastante el tiempo en ir a encontrarte con tus amigos y de frente te conectas en reuniones virtuales o juegos a Mm, divertirte con ellos, ¿no? Y todo desde la comodidad de tu casa. Yo creo que de una perspectiva más laboral también es mucho más fácil, ¿no? Incluso con los Sí, estudios, reunirte con tus amigos de manera grupal por Zoom y ya no tener que ir hasta la universidad y juntarte, ¿no? Un fin sí, de semana. también te ahorras tiempo. Mm, Sí, eso sí creo que es una de las buenas cosas que nos trajeron. sí. Bueno, pregunta 7. ¿Qué tipo de actividad física realizas en la actualidad? Y si no la haces, ¿qué crees que te motivaría a hacerlo? Ah, bueno, a- poco a poco estoy volviendo a intentar correr, igualmente desde mi casa. Claro, Y, pero se siente un poco el impacto de volverlo a hacer después de tanto tiempo. claro, obviamente, definitivamente. El cuerpo es como que tiene memoria también Sí, exacto. y se olvida de las cosas que uno antes hacía. Pero bueno, como tú ya lo hacías antes, no creo que te demores mucho en agarrar físico, ¿no? Sí, creo, creo que no me voy a tardar mucho. Bueno, ¿qué tan dispuesto estás para hacer un cambio en tu vida y poder tener una vida más saludable? Bueno, al menos por el hecho de la salud, yo creo que es bastante importante tener una vida saludable, ¿no? Entonces, como ya poco a poco estoy retomando el ejercicio, yo creo que también podría intentar ampliarme a comer comida un poco más saludable, ¿no? Aunque poco a poco también para hacer esa transición de comer comida casera a un poquito más saludable, no de frente a la ensalada, por así decirlo. Claro, o sea, tener una dieta no significa que tengas que comer solamente ensalada, sino a veces Claro, cuando sino balancearlo, ¿no? claro, balancearlo. Cuando ya comienzas a hacer un poco más de deporte y esforzarte, a veces como que quieres mejorar tus tiempos, ponte en correr, y hay ciertos alimentos que te ayudan a retener líquidos, a tener más fuerza, Mm, pero eso es como que va de a poco, pues, ¿no? de poco, claro. Como digo, se necesita hacer una transición. Sí, de verdad que sí. Yo me demoré bastante en adquirir eso, porque yo hacía bastante deporte, pero no comía sano, me desvelaba, salía mucho de fiesta, y entonces ninguna de esas cosas como que te ayudan, pues. Claro, Entonces, mientras más exiges tu cuerpo, más exiges, más te cuidas también a veces. Y es bueno, ¿no? Mantener un equilibrio ante todo. sí, mejor. Sí. ¿Cómo te afectó emocionalmente la situación de la emergencia sanitaria? ¿Sentiste que te afectó o no mucho? No, como digo, no mucho, la verdad, porque ya estaba acostumbrado a pasar tiempo en casa. De verdad, en los primeros días, claro, de hecho disfruté el tener a mis padres cerca durante todo el día, ya que no iban a ir a trabajar los días, pero poco a poco se sintió la preocupación que me transmitían de qué iba a pasar si iban a seguir yendo a trabajar Claro, o no por el hecho de que se estaba ampliando. claro, más que nada eso, ¿no? Sí, en mi caso también pasó lo mismo, ¿no? O sea, mis papás son independientes, pero de todas maneras, ¿no? A veces uno ya se preocupaba por el tema del dinero, si iban a poder salir, si los clientes iban a seguir vivos también, ¿no? Si iban a servir vivos o también trabajando. Entonces, si no trabajan ellos, mi mamá también es, como dices, independiente y de repente alguno
puedes perder clientes, ¿no? Si es que más bien ellos trabajan y tú no. Sí, tal cual. Y bueno, finalmente, ¿de qué manera cambió tu alimentación a raíz de la cuarentena por la pandemia del COVID-19? Bueno, no mejoró, pero como digo, comía más eh, y creo que engordé un poco más bien. O sea, comiste Este, pero comiste más de lo mismo, un poco más de lo mismo. sí, exacto, un poco más. También de vez en cuando, obviamente, aparte de la comida casera, comía casi lo mismo en restaurantes. Y ahora Claro. era tener el restaurante aquí, porque Ujú, todo lo traían. claro. Bueno, eso sería todo, Ricardo. Muchas gracias por la entrevista. Nos ha ayudado bastante a Ok, saber un poco de cómo has vivido tu situación en la pandemia. Gracias por tu tiempo y por responder cada una de las preguntas. no hay de qué, un gusto. Listo.